Bien, como les decía, hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Mateo, San Mateo, y vamos a abrir nuestra Biblia y a ponernos de pie a leer la porción que está en Mateo 14. Vamos a leer juntos unánime del 22 al 33. Bien, entonces leamos juntos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús que obre con esta su palabra y que su palabra cumpla el propósito maravilloso para el cual Él nos la envió. El propósito de la palabra es que el espíritu del hombre reciba la vida de Dios que está en su palabra, y por medio de esta vida, en su espíritu, pueda y tenga comunión con el Dios único y verdadero que es espíritu. Vamos a clamar todos oren, todos abran la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y pidamos para que en esta hora nosotros podamos escuchar, entender y obedecer la voz de Dios. Clamemos juntos. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra que es la verdad, y yo clamo pidiéndote que seas tú santificando a tu iglesia en ella, Señor, que seas tú teniendo, Señor, toda complacencia en la vida de los que estamos aquí, que seas tú abriendo, Señor, los oídos espirituales de ellos para que puedan escuchar hoy tu voz, y no solamente que la escuchen, glorioso Dios, sino que la entiendan, Padre bueno, y que también, Señor, la puedan obedecer, porque también tu Hijo Jesucristo dijo que no eran los oidores, sino los hacedores, los verdaderamente bienaventurados. Jesús, Dios vivo, abre los oídos espirituales de todos ellos. Ayúdalos, maravilloso Dios. Ayúdalos, Padre Santo, para que puedan y escuchen hoy tu voz, la entiendan y la obedezcan. Que tu palabra corra y produzca vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, que las tinieblas retrocedan en sus vidas, que el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que todo velo sea removido, Padre, por amor de tu nombre. Porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie, no habrá memoria, nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí, Padre bueno, glorifica tu nombre en este lugar, ahora, Padre, por amor a ti mismo, Padre. Y te pido, Señor, unge mis labios, derrama del aceite, de la unción de tu Espíritu Santo sobre mí. Yo reconozco delante de ti, delante de ellos, que solamente soy una vasija de barro frágil, Señor. Por eso clamo pidiéndote que sea en tu fuerza y en tu poder, Padre. Padre, porque ellos confían en caballos porque son más veloces. Pero yo sé que, Padre, el caballo se alista para la batalla, pero tuya es la victoria, glorioso Dios. Úngeme con tu Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Dame la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra.
Que sea solamente, Señor, tu Espíritu Santo tomando de lo tuyo, de tu palabra y haciéndonosla saber. Te lo pedimos y te damos gracias, Dios vivo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bien, entonces, como el Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 3, donde dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Para que nosotros entendamos bien esa porción, nosotros debemos saber qué clase de personas existen en el mundo. En el mundo hay personas que son ateas. Los ateos son sin Dios. No creen en la existencia de ningún ser superior espiritual que creó los cielos y la tierra. Eso es ser ateo. También en el mundo hay personas que son deístas. Entonces las personas deístas son las personas que creen que existe un Dios y que ese Dios o esos dioses, porque deísta no es solamente que crea que hay un Dios, también que creen que existen muchos dioses. A los que creen que hay un solo Dios se les llama monoteístas, y a los que creen que hay muchos dioses se les llama politeístas. Bien, pero entonces ellos, los deístas, creen en sí, en la existencia de un ser o de varios seres espirituales poderosos que crearon todas las cosas y que rigen este mundo. Bien, eso es ser deísta. Pero que nosotros debemos entender que la fe cristiana no es el deísmo, porque los cristianos somos los que creemos en que existe un solo Dios y que ese Dios es el único y el verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, pero que además de eso, entonces nosotros creemos que a ese Dios, que es el único y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, hoy nosotros lo podemos llamar Padre, porque Él envió a su Hijo unigénito al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces esa es la fe cristiana. En eso consiste la fe que da vida eterna, en creer en la existencia, en reconocer la existencia de Dios. Las personas le preguntan a uno y dicen, sí, yo sí creo. ¿En qué cree? Pues que hay un Dios y que hizo el cielo y la tierra. Muy bien, entonces la Biblia dice claramente allá en Santiago, ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Bien, entonces esa fe como tal no es la fe que produce la vida eterna, la salvación, sino que la fe correcta que produce la salvación es el conocimiento acerca de ese Dios creador de los único creador de los cielos y de la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir y a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Esa es la fe cristiana. Bueno, entonces cada 8 días nosotros conocemos un atributo acerca de ese Dios único y verdadero. Aprendemos más, porque como dice allí en Oseas 6, miremos rápidamente Oseas 6. Oseas 6. Es maravilloso, Oseas, léanlo en la casa todo, es muy pequeño y muy bueno. Oseas 6, vamos a leer desde el 1 y hasta el 3. Dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer, diga, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces conoceremos y ¿qué? Y proseguiremos en conocer. Entonces eso es lo que hacemos.
Ya conocimos que ese Dios único y verdadero envió a su Hijo Jesucristo al mundo y Él murió y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero no nos quedamos ahí, sino lo conocimos y proseguimos en ese creciendo, en ese conocimiento. Bien, lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios, del Dios único y verdadero, es que para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Mire, la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios. Y en la Biblia, toda la palabra, dice Pablo le dice a Timoteo, que toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil. Y nada ha de desecharse, porque nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, ni una tilde ni una coma pasarán. ¿Ven? Entonces todo como tal toda la Biblia en armonía es útil, pero sin embargo hay porciones maravillosas en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo las llama perlas. Y dice que entonces es comparado a un hombre que buscaba un tesoro, buscando una perla, halló la más preciosa y la conservó. Entonces hay perlas preciosas en la Biblia, hay perlas preciosas donde Dios de una manera especial, por circunstancias que están ocurriendo en la Biblia, nos está dando la clave para el entendimiento de toda su voluntad. Así que entonces hoy vamos a ver una de las porciones así, una perla preciosa, maravillosa, y es Génesis 18. Vamos allí, a Génesis 18. Génesis 18. En Génesis 18, para que nos metamos en el contexto, es donde el Dios único y verdadero, que se le ha manifestado a un hombre que se llama Abraham, y por medio de la obediencia a su palabra le ha hecho dos promesas. Allá en Génesis 12 vemos cuando Dios se manifiesta, el Dios único y verdadero, Abraham dice, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, y te bendeciré y haré de ti una gran nación, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bien, esas dos promesas, producto de la obediencia a la palabra de Dios, es lo que da el origen a los dos pactos. La Biblia contiene dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y esos dos pactos, les repito, lo que les da origen es esa promesa. Génesis 12 también es una perla preciosa. Bien, entonces a ese hombre, Abraham, ha obedecido a Dios y ha salido de su tierra y de su parentela. Y que entonces en ese caminar, óigame bien, él va esperando el cumplimiento de esas promesas. De ti haré una gran nación. Cuando Abraham recibió la promesa tenía 75 años y Sara tenía 65. Bien, y no tenían hijos. Pero Dios, el Dios único y verdadero, le prometió que haré de ti, óigame bien, una gran nación, y de tu simiente. La palabra simiente significa cera, semen, o sea, de un descendiente tuyo. En un descendiente tuyo serán benditas todas las naciones de la tierra. Óigame bien, cuando él tiene 75, cuando Sara tiene 65 y cuando no tienen hijos. Porque Sara es estéril, Sara era estéril. Entonces, debido a eso, pues, toda su vida habían anhelado, habían deseado tener ese hijo, pero debido a la esterilidad de Sara no lo habían podido tener. Bien, están en ese caminar, y cuando entonces en esta porción, todo este tiempo es maravilloso que usted entienda, Dios se ha manifestado solamente a Abraham. Ha hablado y le ha dicho todas las cosas, y ha manifestado su voluntad únicamente a Abraham. Pero aquí en Génesis 18 ya no solamente manifiesta a Abraham su promesa, sino que ahora también vamos a ver a Sara. Bien, entonces dice aquí, en el 18, después le apareció Jehová a Abraham
en encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio a su criado, y éste se dio prisa a prepararlo. También tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? He aquí ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Bien, aquí para que nos ubiquemos, les contaba que cuando Dios llamó a Abraham, él tenía 75 y Sara 65. Luego, aquí, Abraham tiene 99 y Sara tiene 89. Sara tiene 89 y Abraham 99. Ya le ha pasado la costumbre de las mujeres. Bien, y que entonces aquí usted y yo podemos ver 24 años después, porque después, óigame bien, de esto, un año después de esta porción, nació Isaac. O sea, a los 25 años después. Y nosotros estamos a veces por un año ya desfalleciendo. La Biblia dice que aunque tardare su respuesta, no tardará, porque fiel es el que prometió. Y uno a los 6 meses no ve nada y entonces jala. A los 3 meses, ay, ya no pasó nada, entonces nos vemos. 25 años esperó fielmente y vio con sus ojos al que es poderoso para hacer realidad todas las cosas. Que bien, entonces les decía que es importante esta porción, porque esta porción está hablando acerca de que no hay nada imposible para Dios, que no hay nada imposible para Dios. Bien, entonces esta porción tiene relevancia, mucha importancia, porque es el nacimiento de lo que se llama la fe. La fe en este momento, aquí es donde se da. Y a partir de este momento, por eso la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. La Biblia llama a Abraham el padre de la fe. Y dice que todos nosotros somos hijos de Abraham, pero está diciendo, o sea, de la fe de Abraham. La palabra padre significa el que da origen. El que da origen a la fe. El que da origen a la fe es Abraham. Y que aquí entonces les decía, Abraham es la fe de Abraham, es la fe que hoy en día tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos herederos de Abraham, de la fe de Abraham.
¿Y cuál es entonces por fin esa fe de Abraham? Vamos a mirar en Romanos. Romanos 8. No, mentiras, 4. Romanos 4. Vamos a leer 4, 16 y 17. Romanos 4, 16 y 17. ¿Lo tienen todos? Leamos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Repitamos: delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces eso es lo que realmente es la fe. La fe es creer a Dios, pero no a Dios que es poderoso porque haya hecho el cielo y la tierra. Porque a Dios que hizo el cielo y la tierra, cuando uno cree que no hay nada imposible para Él, porque ve las cosas, entonces eso no es tener fe. Porque la Biblia en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bien, entonces muchas personas pueden entonces pensar o creer que tienen fe y que creen y piensan que Dios es poderoso porque pueden ver todas las cosas maravillosas que existen, pueden ver la grandeza y la hermosura que hizo Dios, la perfección en una flor, la perfección en el hombre, en este hombre, o sea, no en mí, sino en todos. O sea, no piensen que solamente en mí, sino la perfección en todos nosotros los hombres. Y que entonces cuando están viendo todas las cosas, pueden pensar que creen y que tienen fe. Y pueden entonces pensar y creer en sí, dentro de sí mismos: puña, Dios sí es poderoso. Dios sí es poderoso, de verdad que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué cree usted que sea más difícil, hacer una flor o quitar un cáncer? ¿Qué cree usted que sea más difícil, hacer que una flor o hacer que ese negocio prospere? ¿Qué cree usted que sea más difícil, hacer una flor o reconvertirle ese marido? ¿Qué cree usted que sea más difícil? ¿No ve que para Dios no hay nada imposible? Si hizo el cielo, el mar y la tierra. Eso no es la fe. Esa no es la fe de nosotros los cristianos. Esa no es la fe que heredamos de Abraham. Porque la fe que nosotros heredamos de Abraham es que creemos que Dios da vida a los muertos y que Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Bien? Porque para Dios no hay nada imposible. O es que aquí en la porción que estamos viendo, usted y yo vemos que el ángel le está diciendo a Sara: usted ve que para Dios no hay nada imposible, no ve que Él hizo el cielo, el mar y la tierra, sino que ¿de qué estaban hablando? De que Dios, óigame bien, le iba a dar vida a un muerto. Que Dios iba a resucitar a un muerto. ¿A cuál muerto iba a resucitar Dios? A su Isaac, a su pequeño Isaac. ¿Por qué? Porque Sara y Abraham, desde que se casaron, pues querían, como todos los esposos, tener familia, tener hijos, y soñaban con un niño, y soñaban con su pequeño bebé, y soñaban con él, y creían que sí, que mañana, que tal vez después. No había ginecólogo como tal en esa época que le dijera o que le diera un diagnóstico, sino que era estéril y todo el tiempo estaba pensando que en algún día, en algún momento, iba a quedar preñada y iban a tener su hijo. Pero conforme iba pasando el tiempo, y por eso es enfático en aclarar Dios,
que era que a Sara le pasaron la costumbre de las mujeres. ¿Cuándo le pasó la menstruación a Sara? ¿Cuándo le pasó? Pues cuando tenía 89 años. ¿No ve que ahí es donde dice? Antes no quedó embarazada porque antes no le había pasado. Entonces, si antes le hubiera pasado, entonces ¿para qué creer? Si sabía que igual tenía posibilidades. Porque mientras estuviera menstruando, entonces en cualquier momento podía ocurrir. Pero fue después, cuando ya no había absolutamente nada humanamente que hacer, que entonces a ese hijo que ya estaba muerto, Dios entonces le dio vida, lo resucitó. Por eso entonces es que Abraham llama a las cosas, creyó a Dios que da vida a los muertos. Mira a ver si es que yo me lo estoy suponiendo o si eso dice la Biblia. Vamos a mirar. Hebreos 11. A ver si es cierto que esa es la fe de Abraham. Hebreos 11, 17. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dios, más adelante, después del nacimiento de Isaac, usted se va a dar cuenta, le dice a Abraham que vaya y sacrifique a Isaac a un monte donde él le va a mostrar. O sea, lo entregue en sacrificio, lo mate, lo degolle en un altar y lo ofrezca en sacrificio. Esa es la prueba de Abraham que está, me parece, en Génesis más adelante 23. Bien, y que entonces dice aquí: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es, diga conmigo, juntos repitamos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Ve? Que Dios es poderoso. ¿Por qué Dios es poderoso? Para levantar aún entre los muertos. Porque de entre los muertos fue que levantó a Isaac. Porque ya humanamente ellos no tenían ninguna esperanza, ya no había ninguna posibilidad, ya ese hijo estaba muerto. Pero entonces le dijo el ángel a Sara: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Porque le repito, si usted y yo estamos basando en que nuestra fe y en que el poder de Dios está únicamente es únicamente a través de las cosas visibles, nuestra fe no es una fe completa, no es una fe como tal, conforme a lo que enseña la Biblia. Y creyó Abraham a Dios, quien da vida a los muertos, y que llamó a las cosas que no son como si fuesen. Porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuándo en Isaac te será llamada descendencia? Se lo dijo cuando ni siquiera existía Isaac. No había aún nacido Isaac, no podían ni siquiera tener ese hijo. Y ya Dios le había dicho que en Isaac te será llamada descendencia. Y así entonces, le repito, para que nosotros podamos entonces aprender el poder de Dios, y que para Dios no hay nada imposible. Usted y yo no lo podemos únicamente tener basado en nuestra percepción de las cosas que vemos, de las cosas que podemos tocar, sino que nosotros también debemos tener esa fe, también debemos basar ese poder de Dios en la fe.
Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay muchas personas, le repito, que están engañadas porque solamente están esperando o viendo si creen en Dios o no creen en Dios, si es a través de una manifestación visible de Dios. Y esa parte es lo que hace que pierdan, óigame bien, de vista la óptica de lo cual Dios está hablando y enseñando en la Biblia. Porque lo más grandioso y lo más maravilloso y lo más poderoso que pueda hacer Dios no es este mundo físico, no es este mundo visible, sino que este mundo visible es solamente la sombra de lo que realmente es grandioso y maravilloso que manifiesta la Biblia. Es el poder de Dios. ¿Y saben qué es eso que manifiesta realmente el poder y la gloria y la grandeza de Dios? El cielo de los cielos, la vida eterna, el reino de su Hijo amado. Pero ese reino de su Hijo amado, ese mundo espiritual, no lo podemos ver a través de los ojos físicos, sino que solamente lo podemos ver por medio de la fe, por medio de la fe de Abraham, que creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, bien, les decía que ese momento ahí es grandioso y maravilloso, porque Dios entonces ahí vemos y se complementa con cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la mujer en el pozo samaritana, allá en Juan, vamos un momento, 4. Juan 4. Léalo a partir del versículo 1 en casa, tome nota y léalo en casa porque aquí no tenemos todo el tiempo para verlo todo, para que se meta un poco más en el contexto, tenga todo el contexto. Pero aquí vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo va y en una ciudad que se llama Siquem o Sicar. Ahí, en el pozo de Jacob, tiene el encuentro con la mujer samaritana. Y esta es la correspondencia, esta es la perla del Nuevo Testamento. Por eso el Señor Jesucristo dice que todo escriba docto en el reino de los cielos es como el buen padre de familia, que de su buen tesoro saca tesoros viejos y tesoros nuevos. Entonces todo es escudriñar de qué manera en el Antiguo Testamento está el tesoro y verlo en el Nuevo. Así entonces es tesoros nuevos y tesoros viejos. Bien, aquí está la verdad de lo que está ocurriendo en Génesis 18. Aquí en Génesis 18 lo que estamos viendo es la parábola, la sombra, pero aquí es la confirmación. Entonces nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana es la iglesia del Señor Jesucristo. Y bien, entonces le dice, a partir del 19, del 19, sí. Le digo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Nuestros padres, está hablando acerca de los samaritanos, que son las 10 tribus de Israel que se dividieron y se fueron y formaron el reino del norte. Y vosotros dicen, y ustedes dicen que en Jerusalén, está hablando acerca de los judíos, Israel y Judá, el reino de Israel, el reino del norte, y el reino de Judá, el reino del sur. Las 10 tribus arriba, y cuya capital es Samaria, y las 2 tribus, Benjamín y Judá, abajo, cuya capital es Jerusalén. Entonces, en esas 10 tribus se dividieron después de la muerte de Salomón. Quedó reinando su hijo Roboam, pero como Salomón había hecho lo desagradable en el último momento de su vida delante de los ojos de Dios, entonces Dios le dijo que a su descendencia le iba a partir el reino.
Bien, entonces allá usted y yo podemos ver que un general, Roboam, entonces se rebela contra Jeroboam, se rebela contra el hijo de Salomón y divide el reino. Se van 10 tribus, las tribus eran 12, y entonces se van 10 tribus para el norte, y Jeroboam entonces llega y hace 2 becerros de oro y les dice: aquí están Israel, los dioses que nos sacaron de Egipto. No se vayan a quedar allá en el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el templo no hay nada que ver. En el templo solamente había incienso, humo. Y el templo así majestuoso, en oro, todo. No había nada allí. Solamente entonces era la adoración en espíritu. Pero él se los lleva y les hace 2 figuras de oro para que pudieran ver lo que estaban adorando. Ustedes que se van a quedar allá si allá no hay nada que ver. ¿A quién le están hablando? ¿A quién le están diciendo? Uno necesita ver para creer. Entonces tomen estos 2 becerros de oro, fueron los que los sacaron de Egipto, adórenlos. Y eso es a lo que ella se está refiriendo. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Ahí, cuando lea ya en Crónicas, ya vas a ver de qué estamos hablando. Hay que leer más para tener todo el contexto. Pero bien, aquí yo le doy una pincelada, no se quede con eso porque no nos alcanza la vida para decirlo todo aquí. Bien, y se me va bajando el volumen. Entonces, bien, aquí, bueno. Entonces, ahora sí. Ellos adoraban en verdad, algo que veían, físico. Pero en Jerusalén la adoración no era física, porque en el templo no había nada. Entonces adoraban, por decirlo así, en espíritu, a Dios invisible, y aquí adoraban a Dios visible. Entonces la mujer le pregunta: venga acá, dígame por fin, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo hay que agradar a Dios? ¿Creyendo en Él por las cosas que nosotros vemos o creyendo en las cosas que no vemos? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? A ver, que a mí se me perdió, ayúdenme. En el 24 no, Jesús le dijo, en el 21, porque ya en el 20 ella le pregunta: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Ya está, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es? ¿Debemos creer en Dios por las cosas que vemos o debemos creerle a Dios por las cosas que no vemos? La fe verdadera es la certeza de lo que se espera que se ve o la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué le contesta nuestro Señor Jesucristo en el 21? Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque no es en verdad. Porque no es en verdad, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque no podemos usted y yo pensar que existe Dios, que le hay, basados en que podemos ver el mundo y todas las cosas que Él hizo. Solamente no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Bien, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué equivalencia tiene esto con Génesis 18? Pues que cuando nosotros vemos que Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo, pero cuando vemos que ya no hay posibilidades ninguna de que ese hijo nazca por la voluntad de los hombres, entonces vemos por fin que ese hijo nace, resucita de donde estaba muerto, porque ya no había esperanza para ellos. Dios lo resucita. Dios le da vida a los muertos.
y llama las cosas que no son como si fueran, y en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia, y en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Porque realmente ese hijo que engendró, óigame bien, por la carne y en verdad fue Isaac. Pero ¿qué dice en el Evangelio según Mateo? Vamos allí, capítulo 1, versículo 1. Aquí en capítulo 1, versículo 1, si no se ha leído todo el Antiguo Testamento, lo invito para que en este momento lo haga. En el capítulo 1 y versículo 1 está resumido de Mateo todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice todo el Antiguo Testamento. Entonces dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Cuando, óigame bien, engendró Abraham a Isaac de Sara, eso lo vio en verdad, eso fue real, un ser que existió, que él vio, que tocó, pero realmente lo que también engendró, por eso dice que hijo de Abraham, porque en ese momento, por la fe de Abraham, fue también engendrado Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque creyó Abraham a Dios que da vida a los muertos. Y lo que pudo ver, óigame bien, Abraham, cuando nació Isaac, no fue realmente como tal, no fue, solamente el cumplimiento de la promesa física material, sino que pudo ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que realmente vio Abraham. Y ahí es donde está en espíritu y en verdad el poder de Dios manifestado a través de la resurrección. No hay otra cosa más grandiosa ni más maravillosa que Dios le pueda dar vida a algo que está muerto. Y por eso el poder de Dios realmente, todo lo que usted y yo vemos solamente refleja la sombra, porque el poder de Dios es las cosas que no vemos, y es que Dios resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, y está hablando es acerca prácticamente de la resurrección de Jesucristo, y está hablando acerca de la obra de que un día el Hijo del Hombre iba a llegar a ser ¿qué? El Hijo de Dios. Y un día el Hijo del Hombre iba a ser llamado Hijo de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, al momento que se bautizó, dice la Biblia que cuando subió del agua, el cielo fue abierto y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque el bautizo como tal significa la muerte y sepultura y la resurrección. Esa es la parábola. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros no estamos haciendo un ritual, sino que estamos haciendo espiritualmente lo que está hablando la Biblia. Es la manifestación del poder de Dios, y esa es nuestra fe, que Dios le da vida a los muertos. ¿Y qué dice la Biblia entonces? Que estando todos nosotros muertos en pecados y delitos, Él nos dio vida juntamente en Cristo Jesús. Y que siendo todos nosotros a causa del pecado hijos del diablo, hoy nos llamamos hijos de Dios. Y esa es la fe cristiana. Y esa es la fe que nosotros podemos, por la que nosotros podemos de verdad decir que Dios es poderoso. Porque no, óigame bien, me repito, no Abraham creyó a Dios que era poderoso porque le dio a Isaac,
sino que creyó a Dios que da vida a los muertos. Por eso cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, no tuvo ningún problema. Si ya usted lo resucitó una vez, entonces ¿qué tanto es volverlo a resucitar? Cuando usted se dé cuenta, Abraham dice que iban con otros siervos y les dijo, quédense ustedes aquí, yo y el muchacho iremos y volveremos. ¿Por qué? Porque creyó que le da vida a los muertos, en donde de sentido figurado lo había traído. Entonces, de esa manera, usted y yo podemos, óigame bien, de verdad, experimentar el poder de Dios, cada uno de nosotros, no por las cosas que vemos solamente, no solamente en verdad, sino también en espíritu. Que cada uno de nosotros podamos experimentar esa resurrección, que el hombre pueda, dice la Biblia, el que escucha mi voz ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Que el hombre pueda, estando muerto en pecados y delitos, volver a tener vida y la vida eterna. Y estando muerto en pecados y delitos, siendo hijo del diablo, llegue a llamarse hijo de Dios. Es creer a Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces los invito para que reflexionemos, hermanos, acerca de por qué usted y yo podemos conocer que Dios es poderoso y que para Dios no hay nada imposible. No porque usted y yo veamos o recibamos todas las cosas de este mundo y todas las oraciones que le hagamos con respecto a las cosas de aquí y Él las haga y entonces usted y yo por eso creemos, sino porque nosotros hemos creído en lo que está diciendo en su palabra, que todos nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, que todos los hombres desde el mismo momento en que nacemos muertos espiritualmente, pero que por medio de la obra maravillosa de Jesucristo, a través de la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz, ahora nosotros podemos recibir el perdón de los pecados y experimentar esa nueva vida, resucitar, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso es la verdad. Esa es la verdad y eso es en espíritu. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Estando claros, óigame bien, maravillosamente, todo lo que veamos y recibamos en este mundo le damos gracias, pero se llaman añadiduras. Jesucristo dijo, busquen primero el reino y la justicia. Nosotros tenemos la certeza de que Dios es poderoso porque nos resucitó, estando muertos en pecados y delitos, por la fe en Jesucristo su Hijo. Y porque siendo hijos del diablo, ahora decimos, soy un hijo de Dios. Y clamo, Abba, Padre. Y al Dios que hizo el cielo y la tierra, ahora, usted me oyó que oramos aquí, Dios, te damos gracias. Si ve que todo el mundo dice Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Bueno, cuando usted y yo estamos en espíritu y en verdad, ¿sabe cómo le decimos? Padre Dios. Padre Dios. Reflexione lo profundo. Eso significa en espíritu y en verdad. Eso es ya no ser deísta. Eso ya es no estar basado en que Dios es poderoso porque hizo el cielo y porque hizo la tierra solamente, sino Dios es poderoso porque envió a su Hijo al mundo y hoy yo he creído en Él y por medio de su sangre ha perdonado mi pecado y me ha hecho hijo suyo. Ese es de verdad el poder de Dios. El poder de Dios es que un pecador se arrepienta, resucite y tenga vida eterna y deje de ser un hijo del diablo y se convierta en hijo de Dios. Recuerden, esa es la fe cristiana, la fe de Abraham, la que nosotros heredamos. Nosotros creemos a Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. No hay nada más grandioso, no hay nada que manifieste más la gloria y el poder de Dios que cuando un pecador se arrepiente y recibe
el perdón y cree en Jesucristo. Es por lo único que hay fiesta en el reino de los cielos, dice la Biblia. Y nosotros, óigame bien, desafortunadamente, entonces, hoy en día, por no entender bien lo que el Señor nos está diciendo, tenemos invertida la fe. Entonces ahora ya no vivimos por fe, sino por vista. Pero la Biblia dice que vivimos es por fe y no por vista. Y que entonces ahora sí nosotros menospreciamos la sangre de Jesucristo, menospreciamos el poder de Dios manifestado a través de la resurrección. Dios nunca está manifestando su poder ni está haciendo alarde de su poder, solamente porque creó el cielo y la tierra. Nos está diciendo, miren, por medio de esto, créanme para esto, pero que no es esto lo más grandioso, es esto lo más maravilloso, lo que ustedes con sus ojos físicos no pueden ver, y para verlo necesitan la fe. Y la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe, dice la Biblia en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces usted puede tener la más grandiosa y maravillosa de las religiones, usted puede ser el más devoto y religioso, pero que si usted no tiene fe, no agrada a Dios. Porque el que, oiga, se acerca a Dios, es necesario que le crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, que a los que le buscan de veras se le manifiesta y les da la fe. Y ese es don de Dios, la fe en Jesucristo su Hijo, como el que murió y derramó la sangre para el perdón de los pecados. Así que entonces los invito en el nombre de Jesús para que entendamos, Dios es poderoso y para Dios no hay nada imposible, pero que, repito, no se deje confundir y no piense solamente para las cosas de este mundo, sino que para Dios no hay nada imposible, porque un pecador, estando muerto en pecados y delitos, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, puede recibir la vida, puede resucitar y puede llamar al Dios único y verdadero, el que hizo el cielo y la tierra, Abba, Padre. Y eso es creer a Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Bien, entonces ahora para la prédica, vamos allá a Juan 14, a Mateo 14, donde comenzamos, y vamos a ver cómo Dios, que es poderoso, manifiesta su poder a través de la resurrección en esta porción, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. Bien, entonces Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. La barca es el Evangelio. El Evangelio es la palabra que Dios el Padre habló a través de su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa barca es el Evangelio. Nosotros vemos en la sombra, en el Antiguo Testamento, la barca. ¿Dónde vemos por primera vez la barca? En el Antiguo Testamento, en el arca de Noé. Esa arca de Noé es el Evangelio, la sombra, la parábola. También vemos el arca, el Evangelio, en la barca, ¿dónde? ¿Dónde más? En Jonás. ¿Se acuerdan? Esta generación demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Ahí, en esa barca donde se montó Jonás, es el Evangelio. Entonces dice que hizo montar a sus discípulos y entonces estaban montados ¿dónde? En la barca. ¿Y qué hacía con el resto? Despedía la multitud. Miren, despedía la multitud, y esto es fuerte, pero es la verdad. De los que estamos aquí, usted y yo debemos cerciorarnos si estamos montados en la barca, porque a la multitud
la despide. Los cristianos, dice la Biblia, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay muchas personas que permanecen en Él, pero sus palabras no permanecen en ellos. Hay muchas personas que creen en Jesucristo, que creen en que murió, en que resucitó, en que derramó la sangre, pero no obedecen sus palabras, no viven conforme Él enseñó y habló. Y por eso Santiago les dice: ¿tienes tu fe? Muéstrame pues tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. Porque entonces todo el mundo cree. Sí, no ve que todo el mundo ha visto las películas, no ve que todo el mundo desde que está chiquito le dicen que ese que está ahí murió por sus pecados. Entonces todo el mundo repite: sí, yo creo en Jesucristo. Sí, ¿usted cree? Sí, yo creo. Pero usted lo obedece, usted vive como Él le enseñó, usted hace como Él dijo, usted no, eso sí no, no. Entonces mire, el que cree, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en ellos, son mis discípulos. Entonces a los discípulos los monta en la barca y a las multitudes, ¿qué dice? Chao. En aquel día les diré: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque aquí no es hacer parte de un club social. Aquí no esto no consiste en que usted y yo religiosamente vengamos a la iglesia. Aquí se trata que seamos discípulos, que estemos montados en la barca. Eso es. No es misión de multitudes. A las multitudes, chao. Y hoy en día, erróneamente, casi que todos, óigame bien, y es una lucha constante. Yo desde pastor se los puedo decir. ¿Cómo? Óigame bien, es un instrumento precioso que usa el diablo para que los ministros tropecemos. Y es que pongamos nuestro corazón en la arena. Que nosotros edifiquemos la casa no sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Qué hacemos para que venga la gente? ¿Cómo los entretenemos? Vamos a hacer aquí obras de caridad y vamos a ponerlos a repartirle pan por la noche a los indigentes, y entonces vamos a hacerles para que se sientan agradables, vamos a hacerles un show con luces y vamos a poner música bonita y baterías y vamos a traer unas personas que dancen. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que vengan? Para que vengan más y más sean salvos. ¿Qué te dijera? ¿Qué te dijera? No, aquí no se trata que sean más. Aquí se trata que los que sean estén en espíritu y en verdad, de a de veras, conmovidos por el Espíritu Santo, que los que están sean miembros del cuerpo de Cristo, que estén montados en la barca. No la multitud. A la multitud la despide. A los discípulos los monta en la barca, se les manifiesta y les da vida eterna. Vamos a seguir para que veamos. Entonces, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, ¿sí sabe qué es cuando viene la noche, no? La prueba, el momento de la prueba. La noche es la prueba, el momento de que la fe sea probada. Dios prueba al hombre. No ha leído, váyale a Génesis 23. Entonces Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, heme aquí, Señor, dame a Isaac, tu hijo, tu único, al que amas, llévalo a un monte que te diré y ofrécelo en sacrificio. Sí, Dios prueba la fe. Y te hizo tener hambre y te humilló y te ha traído por todo este terrible desierto para probar y saber qué era lo que había en tu corazón, para saber si de verdad le ibas a amar y a obedecer. Deuteronomio 8, mire. Entonces, cuando viene la noche, cuando llega el momento de la prueba, dice, entonces, ya la barca estaba en medio del mar. Cuando la barca estaba en medio del mar, entonces dice que habían, ¿qué? Olas.
Olas, cuando usted y yo en la Biblia veamos el mar embravecido, ríos, corrientes de agua, siempre usted y yo debemos ver ahí claramente la obra del diablo, las tinieblas y la corriente de este mundo. Miremos rápidamente en Génesis. Digo, en Génesis en Apocalipsis. No me acosen porque yo estoy acosado solo. No me hagan caras así como que ya, no. Porque si no, entonces ahí sí me enredo y nos demoramos más. Deben de mirarme así para que vean que yo solito me desenredo y terminamos más pronto. Pero si no, no salimos de aquí. Génesis, ¿qué? Digo, no, así no podemos, no vamos a llegar. Apocalipsis 12, 15. Apocalipsis 12, 15 y dice, y la serpiente, leamos todos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La serpiente, ¿saben cuál es la serpiente? La serpiente antigua, el diablo, y la mujer, la iglesia. Entonces siempre que usted vea el río o que el mar está embravecido o que vinieron las olas, entienda, es la obra del diablo y de las huestes de maldad y de los demonios, y es la corriente del mundo. ¿Sabe cuál es la corriente del mundo? Mire, me compré lo último. Sí, no. Al otro día otro nuevo. Y está de moda. Esa es la corriente del mundo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Todo el mundo está con ¿qué hay de nuevo? Y me compré el último, ya tengo el último, ya vio el último. Esa es la corriente del mundo. Esa es la corriente del mundo. Entonces, eso todo junto es el mar lleno de olas. Estaba lleno de olas. Pero dice que también allá en Mateo, donde estamos, dice que también ¿qué? El mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Cuando está hablando del viento, usted debe saber que está hablando acerca de mí mismo, de mi propio yo. Porque nosotros todos somos expertos en echarle la culpa al diablo. Todo el cristiano, todo lo que pasa se lo echa al diablo, la culpa es del diablo. Y reprenda al diablo. No. Usted y yo tenemos que enfrentarnos con la corriente de este mundo, contra Satanás, contra las huestes de maldad, contra los principados, pero usted sabe que también tenemos una lucha a muerte con yo mismo. Por eso Jesucristo dijo claramente, todo el que pierda su vida, la hallará, pero el que quiera conservar su vida, la perderá. Por eso dijo Jesucristo, todo el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Todo eso está hablando y vea la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para que se dé cuenta que al primero que le están diciendo que el primero que tiene que cuidarse es de ¿quién? De mí mismo. ¿Y de mí mismo es de qué? De mi propio pensamiento, de andar por mi propio camino, como dice Isaías 55, recuerden, porque mi camino no son sus caminos, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, para que los pensamientos suyos sean los pensamientos de Dios, lea la Biblia. Porque la Biblia es el libro que contiene el pensamiento de Dios. Y si usted lee la Biblia, entonces el pensamiento de Dios va a comenzar a ser su pensamiento. Y su camino, para que sea el camino de Dios, entonces ore. Jesucristo dijo, velen y oren. ¿Por qué? Porque para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Para permanecer en Jesucristo, en el camino, la verdad y la vida, solamente a través de la oración y solamente a través de la palabra, sus pensamientos van a ser mis pensamientos, mis caminos van a ser sus caminos. Entonces aquí estamos viendo, miren, están ahí ya viviendo la vida de fe. Están creyendo en Jesucristo, están en la barca, pero óigame bien, el que le dijo que cuando era que venía Jesús era pare de sufrir, lo engañó, que le devuelvan la plata, porque aquí viene la noche, aquí viene la noche. Aquí viene la prueba. El apóstol Pedro dice claramente que la fe, al igual que el oro, tiene que ser pasada por el fuego para que sea pura.
Entonces bien, ahí ya están atravesando la prueba y ahí están en la vida de fe, ahí estamos cada uno de nosotros viviendo esta vida de fe y luchamos con nosotros mismos. Y cuando luchamos con nosotros mismos, entonces le damos alas ¿a qué? A que las olas sean más grandes. Porque cuando dudamos, entonces el diablo de una vez, ay, venga, ¿para qué? Presa fácil, ¿no ve? Las olas eran altas porque el viento les era contrario. Entonces, por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y Entonces, ¿sí ven cómo es? ¿Es por quién? Yo soy el que le doy el poder. Mi incredulidad es la que le da la autoridad a Satanás. Mi incredulidad es la que hace que esta corriente del mundo me lleve. Bien, entonces ahí están en esa circunstancia y que dice, mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, les voy a explicar. Entonces las vigilias en la noche no habla de horas ni de días, sino de vigilias. De lo que hoy en día nosotros en nuestra hora, para que no hagan números porque no funciona, porque el tiempo es diferente en la Biblia, sino para que se haga una idea hoy. Entonces, la primera vigilia era de lo que nosotros conocemos como las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Porque el día tiene 12 horas. Para los judíos el día tiene 12 horas. La Biblia, Jesucristo dijo allá en Juan 11, ¿no tiene acaso pues el día 12 horas? Entonces, pero el día no es solamente, óigame bien, que sea de día o que sea de noche, que haya luz o que haya sol, sino entiéndase como el espacio de 12 horas, el transcurrir de 12 horas. Entonces, bien, a las 6 de la tarde comienzan lo que es el otro día, que son otras 12 horas, pero no lo tienen repartido en horas, sino en vigilias. La primera vigilia es de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia es ¿de qué? De 12 a 3, y la cuarta vigilia es ¿de qué? De 3 a 6. Y dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Murió el viernes a las 3 de la noche, del viernes de la tarde. Del viernes a las 3 de la tarde al sábado a las 3 de la mañana, un día. Del sábado a las 3 de la mañana al sábado 3 de la tarde, 2 días. Del sábado a las 3 de la tarde al domingo a las 3 de la mañana, ¿qué vigilia es? La cuarta. Entonces no se le olvide, aquí estamos hablando es acerca de quién, de Jesucristo resucitado, de Jesucristo resucitado. Nada está ahí de casualidad. Todo esto que parece que fuera algo que está sucediendo común y corriente, lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual. Aquí está hablando que se les apareció nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver si esto es realmente la sombra o no de la resurrección. Entonces, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de ¿qué? Ok, ahora vamos rápidamente en Lucas 24. Lucas 24, me están atrasando. 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró los pies. Y todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Ven? Entonces está hablando de qué. Aquí ya lo vemos como
resucitado. Está sucediendo aquí lo mismo. Mire, está hablando en la misma dirección. Bien, y entonces, pero enseguida Jesús habló y dijo que tened ánimo, no teman. Si usted y yo no creemos a Dios, que es poderoso porque da vida a los muertos, no vamos a creer que Jesucristo, ¿qué? Resucitó. Todo el mundo cree que Jesucristo murió. National Geographic enseña. National Geographic, ¿cómo? No, me equivoqué. No, la otra que pasa eso, los sionistas, tipo, edite eso, edite. History Channel. Ese dice, todo el mundo cree, no hay problema. ¿No se acuerda cuando Pablo está predicando en Atenas? Y les habló y entonces y murió, pero cuando dijo y Jesucristo y él resucitó, no, ya sí, no me toques ese vals porque me matas. Ya no, de eso sí no hablemos. Entonces es eso. Si usted y yo no tenemos la fe, entonces Jesucristo aquí dice claramente, tengan ánimo, yo soy. Y se acuerda cómo le dice al Espíritu en la iglesia, yo soy el que estuve muerto y vivo y resucité. Esa es la fe cristiana, que nosotros creemos que Dios da vida a los muertos, porque así también, como hoy nosotros hemos resucitado, entonces es la parábola de que como Jesucristo resucitó un día y subió al cielo, un día, nosotros también experimentaremos esa gloriosa resurrección e iremos a donde Él está, nos llevará como lo prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros y después vendré y los tomaré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, tened ánimo. Yo soy. No dude que Jesucristo murió y resucitó y derramó la sangre para el perdón de su pecado. No dude. No dude. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El agua y lo que está ahí, ¿se acuerdan? Les dije, es la muerte, el mar embravecido. Pero ahora, Pedro, por la palabra de Jesús, está ¿qué? Al igual que Jesús. ¿Cómo venía Jesús? ¿Sobre qué? Sobre las aguas. ¿Y qué les dije? A la tercera vigilia, que está representando ¿qué? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así como nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, porque no murió, sino que resucitó. No solamente murió, sino que resucitó, venció la muerte y camina sobre el mar. Pedro también. Y cada uno de nosotros, cuando creemos con todo nuestro corazón, entonces resucitamos y vencemos la muerte eterna a causa del pecado. Jesucristo caminó sobre el mar, resucitó a la tercera vigilia, resucitó. Pedro también en el Evangelio, por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, experimentó la resurrección, caminó sobre el mar. Hermano, caminó sobre el mar como Jesucristo resucitó de entre los muertos. Un día nosotros también vamos a resucitar y vamos a escuchar su voz que diga, ven acá. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos orar. Eso es la oración, el clamor que cada uno de nosotros, que en el día de nuestra muerte, escuchemos su voz que diga, ven acá. Como le digo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene que ser el clamor. Si usted y yo somos hombres y mujeres de fe, eso tiene que ser nuestro ruego, nuestra súplica. Que nosotros escuchemos esa voz, resucitados, ven acá. Y entonces, pero Pedro, al ver el fuerte viento, o sea que su incredulidad, dudó.
Y cuando comenzó a dudar, entonces por fin, ¿qué ocurrió? Se comenzó a hundir. Y así a nosotros, cuando entonces estamos esperando, ya vamos a creer en Jesucristo, creemos que es el Hijo de Dios que murió en la cruz, pero realmente en nuestro corazón tenemos ahí un guardadito. Y es entonces, bueno, vamos a ver si es cierto, entonces a ver si se me soluciona el problema. Si es cierto, entonces a ver si entonces me empieza a ir bien. Si es cierto, entonces a ver si se me cuadran las cosas en la familia. Si es cierto, a ver si se me quita la enfermedad. Tenemos ahí nuestro guardadito en el corazón. Y entonces ya se nos olvida, como dijo el Señor, nuestro primer amor. Y ahí es donde empezamos a perder. Cuando usted y yo entonces dejamos de tener en sublime y alta estima la gracia inefable de Jesucristo que nos rescató de la muerte eterna, que no hay nada más maravilloso, que no hay nada más grandioso que la sangre de Jesucristo, que no se compra ni con oro ni con plata. Bien, entonces ahí Pedro dudó y empezó a hundirse. Y yo también me comienzo a hundir en la vida de fe, cuando entonces empiezo a dudar de mi salvación como lo más grandioso y lo más maravilloso, sino que empiezo a poner entonces mi fe basado en las cosas que vea o en las cosas que reciba aquí. Bien, entonces ahí después dice, y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin creer que Dios resucitó de los muertos a Jesucristo y fue declarado hijo por el Espíritu de Santidad, y que Él, por la fe que es en Él, a mí también me resucitó, y un día me va a resucitar, y Él va a ser por mí, para mí, por Dios y Padre, y yo seré su hijo. Como dice en Apocalipsis, soy un hombre ¿de qué? De poca fe. Muy bien, Rocío. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no se preocupe por creerle para los demás. No se preocupe para insistirle, para creerle para los demás. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando usted y yo comenzamos a dudar de lo que es verdaderamente maravilloso y poderoso, que es el perdón, la resurrección por medio de la obra de Jesucristo, entonces somos de poca fe. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En ese extender la mano el Señor Jesucristo dijo claramente que entonces en Juan 14, para que terminemos ya, ¿qué vemos ahí cuando Jesús extendió la mano y lo salvó? Es en Juan 16. Juan 14, sí, 14 pero 16, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad. Ese otro, si ve que es otro consolador, ya los había consolado, ya había consolado a Pedro, no había consolado a Pedro. No le había dicho ya, tened ánimo, yo soy, pero ahora le dio el otro consolador, le dio la mano, el Espíritu Santo. Y hoy el que lleva de la mano a la iglesia y a cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Y entonces, ahora sí, cuando Pedro entró con el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Se calmó. Porque esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por eso los invito en el nombre de Jesús que anhelemos esa llenura del Espíritu Santo, y no solamente esa llenura, sino permanecer llenos del Espíritu Santo, porque es la manera en que usted y yo podemos, óigame bien,
nuestros propios temores, las obras del diablo y todo, estar tranquilos y confiados, reposados. Verdaderamente sí, tú eres el Hijo de Dios, para que nuestra fe esté siempre cimentada, no en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza y en el poder de Dios a través de la mano del Espíritu Santo. Bien, vamos a tomar la Santa Cena como todos los primeros domingos de la semana, del mes, perdón. Y los invito para que en este tiempo reflexionemos acerca de la obra maravillosa que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por nosotros en la cruz, derramó su sangre, y que esa es nuestra fe, que estando nosotros muertos en pecados y delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, que ya nosotros experimentamos la resurrección y que el que cree y vive y cree en mí no muere eternamente, que ahora por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, nosotros estando muertos en pecados y delitos hemos nacido a una vida nueva y podemos llamar al Dios que hizo el cielo y la tierra, Abba, Padre. Vamos a orar. Padre Dios, gracias en el nombre de Jesús por invitarnos, Señor, y tener este privilegio de compartir la mesa y el pan junto a ti, Señor. Como tu Hijo Jesucristo también nos enseñó que el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Ayuda a cada uno de nosotros a perseverar y a permanecer, Señor, en la fe en tu Hijo Jesucristo y en la obediencia a su palabra, Señor, para que seamos verdaderamente sus discípulos, Señor, para que estemos nosotros en esa barca, Padre bueno, y tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, hacia toda la verdad, y nuestra fe sea una fe ciertísima que nos alcance, Señor, para poder alcanzar las promesas maravillosas, Señor, de esa vida eterna, de morar junto a ti, estar en tu corazón, alcanzar un lugar de privilegio junto a ti por la eternidad. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Sea este tiempo maravilloso en el que cada uno de nosotros podamos, conmovidos de verdad, dar gracias al Hijo de Dios, gracias al Padre por enviar a su Hijo en la cruz a morir y a derramar su sangre para nuestro perdón, porque lo más grandioso y maravilloso es experimentar el poder de Dios realmente en nuestro espíritu y en verdad. Y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Gracias, maravilloso Jesús. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Gracias, Jesús. En la cruz de tu vida entregaste tu
disponer a tomar el vino y el pan, o el pan y el vino, mejor. Dice el apóstol Pablo allí en Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, por favor. Cuando estamos comiendo el pan y estamos tomando el vino, estamos manifestando la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y la obediencia a su palabra. Y dice, y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. Esa es la gloriosa y maravillosa promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que así como un día también Dios resucitó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo y que Él fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, nosotros también entonces seremos resucitados y podremos ser llamados hijos de Dios y Él será nuestro Padre, como dice en Apocalipsis. La iglesia espera a su Señor y todos decimos, ven Señor Jesús, ven pronto. Maranata, Cristo viene. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, por la verdad, tu palabra es la verdad. Padre bueno y misericordioso, yo clamo que seas tú, Señor, bendiciendo a tu iglesia. Que el amor profundo tuyo, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de ellos. Iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.